Hola, bienvenidos a Platónicos TV. En el programa de hoy, toda esta historia empezó hace 365 días atrás, con esta fiesta que nos costó cerca de 100 millones de pesos y que supuestamente venía a cambiar el país. Desde que Alberto Fernández llegó al poder, asilamos a Evo Morales junto a 4 ministros y a una menor de edad que supuestamente era su pareja. Y Evo Morales recibió casa, comida, custodia, transporte blindado y todo eso gracias a nuestros impuestos. Se estima de que Evo Morales nos costó cerca de $50.000 mensuales. Alberto Fernández creó lo que se llamó el impuesto país. Sí, le agregó el 30% de impuesto al valor oficial del dólar y mantuvo el cepo y llevó el dólar de 60 pesos a 78 pesos apenas asumió. Eliminó el beneficio del IVA cero a la canasta básica alimentaria y llegaron los pedidos de emergencia. Mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia económica, salieron 9 pedidos de emergencia. Emergencia económica, emergencia financiera, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, emergencia previsional, emergencia fiscal, emergencia tarifaria, emergencia energética, emergencia social. Con todas estas emergencias, el gobierno iba a disponer del dinero para mejorar la situación económica de los argentinos. Pero Alberto tomó la decisión de aumentar 25 impuestos y durante todo un año crearon 11 impuestos nuevos. Con el apoyo de Alberto Fernández, Axel Kicillof decidió aumentar el impuesto a las propiedades en un 55%. Tuvimos un verano muy difícil con poco turismo y muy poco consumo. Y Alberto dijo, el día de la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Y como un karma venido del lejano oriente, llegó el virus chino y empezó la cuarentena. La vendieron, la ofrecieron, la promocionaron como que iban a mejorar y reforzar el sistema de salud para evitar contagios y que tan solo eran 15 días. Pero... y pasaron cosas como el Consejo de Infectólogos que asesoraba al presidente de la República que le dijo, dale 15 días más. Y llegamos a fines de abril y a fines de abril salieron los jubilados a cobrar sus jubilaciones. Fue un fin de semana donde se abrieron los bancos que estaban totalmente cerrados. No hubo información, no hubo cuidados, no hubo distancia social y terminamos con jubilados amontonados con miedo de no poder cobrar un peso de las jugosas jubilaciones que cobran los pobres viejos en Argentina. Y ese resultado terminó siendo la salida de Banoli y los primeros gritos a Pelle. Llegó mayo y llegó otra ampliación de la cuarentena. Sí, seguíamos en cuarentenados en mayo, hasta que el 25 de mayo apareció la primera marcha ciudadana opositora, ya que el IFE y los ATP no alcanzaban y ya se empezaba a ver la crisis económica. Para aliviar la crisis y calmar a las masas, Alberto decidió firmar el decreto para expropiar a Vicentín. ¿Recuerdan esa famosa frase que él dijo? Pensé que iban a salir a festejar y no, Alberto, la gente salió a protestar. No le pareció muy feliz tu decisión y la gente se levantó. Y terminaste dando marcha atrás con todo lo de Vicentín. Con el intento de apropiación de Vicentín vimos como el riesgo país empezó a disparar, el dólar empezó a trepar y llegamos a un dólar blue de 125 pesos. Luego llegó la marcha del 9 de julio contra el gobierno reclamando más libertad y poder volver a trabajar, porque mucha gente llevaba meses encerrada y sin facturar un solo centavo. Y desde el gobierno trataron a esa gente de anti-cuarentena y que esa gente buscaba contagiar a más gente y crear una matanza. Pero, mientras vos no podías salir a trabajar, Juan Garaboy podía salir a usurpar terrenos en Guernica y fundar el proyecto Artigas, tomando el campo de los Echevere. Comenzaron las tomas y los ataques de los pseudo mapuches en el sur de la Argentina. Y esto hizo subir aún más el riesgo país y el dólar blue tocó los 145 pesos. Llega el acuerdo con los bonistas el 4 de agosto y es anunciado con bombos y platillos. Se recibe a Martín Guzmán en Casa de Gobierno con aplausos. Se firmó un acuerdo luego de 8 meses de negociación y se terminó firmando lo que pedían los acreedores a la Argentina.
El país logró solamente patear la deuda hasta el próximo gobierno. Solamente lograron ganar tiempo. Pero la alegría no les duró mucho porque luego de que bajara el riesgo país por el acuerdo hasta los 1000 puntos básicos, en tan solo una semana empezamos a ver cómo el riesgo país volvía a subir y el dólar blue tocaba los 160 pesos. Surge el amotinamiento de la bonaerense que rodea la Quinta de Olivos y toma el puente 12. Y para solucionar este tema y pacificar la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández decide robarle a su amigo Horacio Rodríguez Larreta el 1.5% de la coparticipación para cubrir las cagadas de Axelito Kicillof y su incompetencia, lo que generó que se rompiera la amistad entre Horacio y Alberto y empiece el caos. Ahora el Congreso decidió sacarle 65.000 millones de pesos a la ciudad. Carlos Heller junto con Máximo Kirchner presentan la idea del impuesto a las grandes riquezas y eso hace que el dólar blue toque los 195 pesos y todos empecemos a apostar qué día tocaba los 200. Pero el bombero Martín Guzmán logra algo inédito. Esta vez ataja el penal mal pateado y lanza unos bonos de canje de deuda en pesos a bonos de deuda en dólares con una tasa del 17%, a los cuales los grandes buitres dijeron muchas gracias Martín Guzmán, y el dólar blue milagrosamente empezó a bajar. Pero este año no podía ser peor. Muere Diego Armando Maradona y Alberto Fernández decide querer ser la viuda de Maradona en plena pandemia y organizan un velorio pensado para 1 millón de personas. Pero pasaron cosas, solo lograron entrar 18.000 personas a la casa de gobierno para ver el féretro cerrado de Diego Armando Maradona y casi toman por asalto la casa de gobierno y empiezan los empujones, los gritos, gente subida a la reja de la casa de gobierno, las corridas, la represión y el miedo de que se roben el féretro de Diego Maradona. Para el gobierno fue un gran éxito el velorio, pero este 2020 no había terminado aún. Alberto Fernández decide impulsar el proyecto de Vilma Ibarra sobre el aborto legal y gratuito a nivel nacional y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la ley ya tiene media sanción, pero aún pasaban cosas peores. Y apareció lo peor, los datos de la economía del año. Sí, cerraron 250.000 pymes, 6 millones de desocupados nuevos, 45% de la población es pobre o indigente, 65% de los menores de edad viven en casas pobres o bajo la línea de indigencia, el 70% de los adultos mayores vive en la indigencia y Alberto Fernández decidió reformar la ley jubilatoria y las jubilaciones se van a ajustar por gusto y piacere del presidente. Se elimina la fórmula jubilatoria que indicaba que los aumentos se daban por el índice de inflación y la movilidad salarial. Y esto genera una crisis económica que es peor que la crisis del 2001, ya que el gobierno de Alberto Fernández, con Pelle y Martín Guzmán a la cabeza, deciden la emisión de 2.3 billones de pesos. Sí, 2.3 millones de pesos son emitidos. Supuestamente Alberto dijo que iba a eliminar las LELIQ y desde que asumió duplicó la emisión de LELIQs. Esto generó una devaluación encubierta, un aumento de la inflación, aunque los números son dibujados por Marco Picasso Labaña y los datos son horribles aún dibujados, imagínense lo malo que deben ser los datos reales. Tendremos la caída del PBI más grande de los miembros de los países del G20, que haremos un 13% del PBI. Por la inseguridad jurídica, por la crisis económica y por el mal manejo de la economía que ha hecho este gobierno, marcas como Amazon, Nike, Sodimac, Falabella, Bridgestone, Danone, Globo, Latam, Emirates, New Zealand Airlines, Qatar Airlines, Norwegian, Valve, Exalta, entre otras, decidieron irse del país. Eso genera desocupación
y desinversión en muchos sectores de la economía. Pero la pandemia también dejó sus números, 1.5% de infectados, más de 40.000 muertos por el virus chino. ¿Recuerdan cuando dijo Ginés, no creo que llegue el virus, y dijo que le preocupaba el dengue, hasta la famosa frase de no esperé que llegara tan rápido? Bueno, se estima también de que 50.000 personas murieron por otras enfermedades que no fueron tratadas por darle prioridad al virus chino. Se perdió todo un año lectivo y los chicos no recibieron la educación que les correspondía y muchos terminaron dando por perdido el año. Intentaron la reforma judicial y el año que viene lo van a volver a intentar. Casi se rompe el Mercosur por decisiones de Felipe Solá y aparte se le dio la espalda a la OEA y a la ONU en los informes que decían que había torturas y masacre en la dictadura venezolana, y el gobierno argentino avaló las recientes elecciones fraudulentas que organizó el país caribeño. En las últimas elecciones en Venezuela votó el 7.8% del padrón habilitado para votar. Maduro sacó el 65.7% de los votos. O sea, a Nicolás Maduro lo votaron 5 de cada 100 venezolanos. Y eso es lo que avaló el gobierno argentino, una dictadura. Tenemos una antropóloga social en seguridad, o sea, tenemos un incapaz e inoperante que está del lado de los ladrones y no de las víctimas de la inseguridad. Hubo una marcha opositora o un banderazo ciudadano por mes, pero ¿se acuerda que había marchas de no gente y de no pueblo? Y había marchas buenas, como la marcha de la lealtad peronista o la marcha por el velorio de Maradona. Se cagaron en los jubilados y le dieron menos del 35% de aumento anual, cuando por ley les correspondía el 46% de aumento más un bono de fin de año. Dijeron que venían a poner de pie a la Argentina, pero era porque se iban a robar hasta la silla donde estábamos sentados. Ahora el asado es un lujo, conseguir $1 para producir es un milagro, y solo pasaron 12 meses de este gobierno. Quedan 36 meses por delante de este gobierno que todavía no tiene rumbo. El año que viene hay elecciones y hay que empezar a pensar bien qué futuro queremos para la Argentina y para nuestros hijos. Y tenemos un gobierno con un presidente que está domado por su vicepresidenta, con peleas internas, conflictos de intereses y una bomba de tiempo social y cultural que pronto, muy pronto, sabremos si explota en la cara del peronismo o si logran resolver cómo desactivarla. Bueno, mis amigos, este fue el resumen del primer año de Albertítere. A continuación les dejo un gran bonus track. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita, compartan en sus redes sociales, síganme en las redes sociales del canal y nos vemos en un próximo Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Tenés nalga? Sí, está un poco flaca, pero tengo. A ver, muéstramela. Sí, cómo no.